Buenas noches, mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura tan especial de las predicciones de amor, dinero y mucho más de Sagitario para el 2023. Escuchadlas si tenéis a Sagitario como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, un ritual que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi WhatsApp que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe y nos ayuda a alcanzarlo más rápidamente. Voy a comenzar nuestra lectura, Sagitario, con 5 barajas muy seleccionadas. Tengo 2 barajas de tarot superlunaris que utilizaría al final para saber qué es lo que te depara en el amor y en el aspecto más económico, porque si estabas preocupado, Sagitario, por las finanzas, algún trabajo, viajes, superlunaris, más el resto de las barajas nos van a decir qué es lo mejor para ti en este 2023. Para el amor, empezaré con él. He querido utilizar para cerrar este fin de año 2022 y abrir el 2023 la 8ª casa tarot, con muchos secretos, sensualidad, misterios y renacimiento, como también somos nosotros. Y nos dirá sobre tu persona, Sagitario, qué piensa de ti, a quién vas a encontrar en este próximo año, vas a estar en pareja, regresará tu alma, llama gemela. Lo sabremos todo a lo largo de todas estas barajas y oráculos tan especiales. Tú estás aquí, una baraja formidable, porque nos sitúa en el punto donde estamos, entre el universo y la Tierra, con unas ilustraciones maravillosas. Esta es la que más me gusta, Sagitario, porque ¿y si todo fuera un sueño, pero un sueño muy real, y cuando nos despertásemos tuviésemos aquello que tanto hemos ansiado? Esto es lo que nos sucede, Sagitario. Y sabré, porque preguntaré a nuestros guías espirituales, a tus ancestros, Sagitario, ángeles, arcángeles o los familiares que ya no estén, qué consejos te dan para que tú cumplas tus sueños y en qué dirección tienes que encaminarte con esta baraja. Mi baraja de mensajes, 110 cartas, toda una declaración de amor muy explícita. Podremos saber qué pensaba tu persona la última vez que te vio, qué sueña cada vez que se va a dormir, qué quisiera decirte palabra por palabra. Hay mucha información y esta baraja es muy adivinatoria, amigos míos. Un día comprobaréis si estáis al lado de vuestro amor. Podréis preguntarle qué sintió, qué quería deciros y estableceréis una conexión entre las lecturas y lo que os diga esa persona. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor, no deseando, sino ahora en presente. Una baraja que es nuestra, que habla de una historia de amor universal, 127 cartas que se basan en el tarot con toda la información, números maestros, 22, 3311, 44, bodas, invitaciones. Todo lo que necesitáis, no solamente para saber qué siente esa persona, sino cómo llegar a estar en unión, Sagitario. Las cartas os darán los mejores consejos, si es tu alma, tu llama gemela, y qué esperar de este 2023. También hay aspectos económicos en esta baraja, porque se basa en el tarot y el tarot lo contiene todo. Gracias a todos de corazón por estar en nuestro canal, por tantos comentarios, por vuestro apoyo, amor, cariño. Suscribíos, activad la campanita, poned un like, que este mensaje llegue a más personas. Espero que hayáis pasado unas felices fiestas, feliz Nochebuena, feliz Navidad. Ahora nos estamos preparando todos para la Nochevieja. Espero que hayáis estado con vuestra familia, niños, hermanos, padres, abuelos. Yo estoy con mi familia y después de salir, de cocinar y de trabajar un poco resfriada, pero voy a estar con vosotros aquí haciendo la lectura con mucha emoción. Quienes me conocéis sabéis que mi sol está en Sagitario. Soy como vosotros si me escucháis, o vuestra pareja o el amor de vuestra vida. Yo también voy a recibir consejos. Sagitario, voy a sacar las iniciales en el amor. Sagitario en el amor y estas iniciales. Sagitario en el amor. Sagitario. Y estas son para vosotros y una ha saltado sola. Y la J, la L, la D entre mis dedos.
mi amor. La S, la Z y la R de amor y de rosas. Y hay muchas flores y rosas en nuestra baraja. Y en las de tarot también. Y hasta la de guías espirituales. Quiero que me digáis en comentario, amigos míos, si coinciden con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de vuestra persona especial. Recordaros, Sagitario, que las lecturas no tienen tiempo, las palabras duran eternamente y que debéis adaptarla a vuestra situación. Y ahora, nuestro número, porque no va a ser el número solo de una semana, sino para todo el año 2023. Este número puede ser especial para vosotros, que os guste mucho, vuestra fecha de nacimiento lo contenga, un cumpleaños de alguien que amáis. Este número para Sagitario o esta secuencia numérica que tanto veis, Sagitario, este número en el amor para Sagitario, este 2023 va a ser amigos míos, el 8, como sería la fuerza en el tarot, una lemniscata tumbada, trayéndome sabiduría infinita del universo, que también la tiene la alta sacerdotisa y el mago, y mucho éxito financiero. Algunos estáis pensando en terminar una carrera, iniciar unos estudios, que os den un ascenso, montar un negocio, hacer la pasión de vuestra vida. Estoy hablando del mundo más material. Económicamente vais a estar con grandes cosechas, amigos míos, y este número 8 que os va a acompañar. Muy buena suerte, un 8, como si fueran 2 ceros, amigos. Este 8 lo estáis viendo en alguna secuencia, puede ser el 18, decídmelo. Voy a comenzar nuestra lectura y como sabéis, Sagitario, voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Sagitario, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Comienzo, Sagitario. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? En este próximo año 2023, Sagitario, quien piensa en ti, quien te ama, puede ser en secreto, amigos míos, ¿quién te ama? Una persona que sí te ama muchísimo, Sagitario. Vuestra primera carta que se ha quedado entremezclada. 4 de bastos. Primer signo de vuestra tirada, Aries, la fundación, 4 bastos muy anclados en tierra, porque vais a disfrutar con esta persona, es la primera carta, me guío siempre muchísima por ella, hay festejo, ganas de vincularos como esa de donde hay un anillo, vuestras manos se entrelazan, habéis tenido con esta persona una vinculación de alma, sobre todo de llama gemela, de esperarla, recibirla, estáis en contacto con esta persona, la habéis visto muchas veces, está pendiente de ti, Sagitario, y quiere un enlace matrimonial, una boda y reunirse con más amigos, pueden ser tus padres, hermanos, toda la gente alrededor, porque me siento orgulloso de ti, amor mío, de que estés entre mis brazos, de que juntos, como estas navidades, alcemos nuestras copas de champán o de vino y podamos brindar frente al cielo abierto, de que no tenemos miedo de nuestro amor ni de todo lo que nos pueda suceder si estamos juntos. Mucha fiesta, estos 4 bastos, vais a entrar por la puerta de una iglesia algunos, otros será por una capilla o puede ser un juzgado. Amigos, yo veo aquí un enlace muy firme de 2 personas que os amáis muchísimo. Así es como te quiere tu persona, Sagitario. Con Aries, grandes fiestas, flores, muchos fuegos artificiales, comida alrededor, vinos, para beber entre todos. Y no va a ser un día de fiesta solamente, va a ser una boda o una celebración de haya días, un día para comprometeros, otro día puede ser varios para celebrar vuestra boda. Hay mucha alegría, una persona que viene con ansias para estar contigo, Sagitario. Y teníamos el número 8 de éxito. Sagitario. Algunos habréis tenido ya el anillo de tu persona o estaréis casados alguna vez, otros lo deseáis. Ven corriendo, amor mío, te espero. Es lo que deseáis de vuestra persona. Sagitario, ¿qué le depara a Sagitario en el amor en este próximo año 2023? ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en este año 2023? Sagitario, ¿qué más siente esta persona? Los dos sois muy felices estando juntos, aunque estéis separados. O habéis reído, salido mucho. Esta persona te ha invitado a comer, cenar, habéis ido a espectáculos. Es una persona intensa. Sagitario, quien te busca. Sagitario,
Veamos, Sagitario, heridas. Tu persona también ha podido sufrir y con el alejamiento de este 4 de bastos. Si alguna vez os separasteis, para algunos sé que hablaré, estabais casados, otros todavía no lo estáis y estáis esperando. Heridas. Me he sentido hundido sin ti, sin poder continuar. Hay ciertos traumas que pueden ser de su pasado, de la infancia, que haya tenido otras parejas, le hayan herido mucho y muchas veces no conocemos ni nuestros propios traumas porque están muy escondidos a nivel subconsciente. Cuando encontraste a esta persona, pudo estar tan herida, Sagitario, que quiso huir de ti y no comprometerse. Quiero que le ayudes, si es él o ella, primero siendo tú tan fuerte como eres, que crees más en las estrellas que hasta la misma tierra que pisas. Tu persona va a levantarse de esta situación. Si no se ha recuperado de un divorcio, una separación o algo que le hizo mucho daño, lo hará, porque es tu amor y tu apoyo incondicional quien le hará levantarse y entender junto a ti que no sois uno, sino dos personas para sembrar bien en tierra 4 troncos firmes y poder recobrar el resto de vuestra vida juntos. Semáforos que se pondrán en verde y una ancha vía de un tren, una persona que puede llegar hasta ti a través de un viaje, Sagitario, que hagáis algunos. Una persona que se ha sentido muy triste sin ti, Sagitario, dando tantas vueltas dentro de sí mismo. Sagitario, ¿qué le depara a Sagitario en el amor en este próximo año? Sagitario, tengo aquí la tierra, tu persona viene con un as de pentáculos muy directa. Sin ti, ¿qué sentido podría tener mi vida? Tengo propósitos, amor mío. También es una persona que puede tener familia o niños, hijos mayores, personas de las que se haga cargo. Es lo que estoy sintiendo a través de mi intuición. Muy material, le gusta trabajar muchísimo, tenía 4 bastos, este número 8 y la carta de la tierra. As de pentáculos, Tauro, Virgo y Capricornio. Sin ti no es posible que yo reconduzca mi vida o que me levante y pisen mi siembra frente a mis pies. Necesito tenerte a mi lado para poder seguir caminando y poder tocar las hojas verdes que se caen y hasta algunas que son frutos del otoño junto a ti. Una persona que siente muchísimo tu ausencia, con mucho dolor, a veces dramatismo, Sagitario, y que cuando está sobre todo solo, puede ser en su casa o durmiendo, está soñando mucho contigo. ¿Cómo poder mandarte algún mensaje o volver? Que le digas tú que sí, con este as de pentáculos. La tierra firme, sintiendo las hojas a mi alrededor, tanto tiempo que hemos perdido tú y yo. ¿Qué me podía ofrecer la vida? Quiero estar contigo, estable, en matrimonio, como el 4 de bastos, ofrecerte todo el mundo material, porque si no lo compartimos, nada tiene sentido en esta vida. No podemos fabricar una vida o un destino sin tener los bienes compartiendo y disfrutándolos con otro. Mi alma entera está aquí para ti. Una persona que llega con una reconciliación, una boda, una propuesta muy material, que viváis juntos los dos, tú le ayudarás, Sagitario, en sus traumas si se siente muy vacío y sobre todo va a recuperar mucho la autoestima. Es una persona aún así muy fuerte y que sigue trabajando con estas 2 cartas. Tú también lo harás, Sagitario. Llega con este hermoso compromiso del as de pentáculos. Tauro, Virgo y Capricornio. Tengo troncos y mucha tierra en 2 cartas. Alguien que quiere levantarse por ti, Sagitario. Sagitario, ¿qué le depara a Sagitario en el amor en este próximo año 2023? Sagitario, ¿qué le depara a Sagitario en el amor en este próximo año 2023? Sagitario, ¿qué le depara Sagitario? Chakra raíz, te deseo mucho, amor mío, una persona intensa, como os decía, estable, aunque no emocionalmente, tiene una serie de altibajos y quizá él no los comprende todavía. En la tierra siente que tiene que trabajar mucho más, es ambicioso. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en este próximo año 2023 para Sagitario? ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en este próximo año 2023, Sagitario?
¿Qué le depara a Sagitario en el amor en este próximo año 2023, Sagitario? Muchas cartas han saltado, amigos míos, pasión. Sí que llega hasta ti una persona que está soñando contigo, Sagitario. Voy a dejar esta baraja aquí. Muchas cartas, intima con él mismo, con el caballero de bastos, que es Sagitario, e intimidad. Quiero llegar corriendo hacia ti. Hace mucho tiempo que tú y yo nos conocemos. Tengo la carta de durmiendo, llamas gemelas, el loco, el cáncer. Una persona que va a batir hasta sus propios récords. Va a elevarse por ti, Sagitario, y entiende con llamas gemelas lo fuerte y vinculado que está unido a ti. Llamas gemelas y el 4 de bastos son cartas muy similares en el tarot. Quiero abrazarte, dos cartas juntas donde hay intimidad entre vosotros dos. La tuvisteis con esta persona, la estáis deseando fervientemente. Eres tú la mujer u hombre a la que quiero tocar, masajear, besar y abrazar. Pero no solamente con pasión, sino románticamente, porque tengo a las llamas gemelas y esta persona que está durmiendo contigo, como te estaba diciendo, Sagitario. Mucha sensualidad, chispas entre vosotros, conversaciones muy secretas, picantes y ganas de estar juntos físicamente. La carta de intimidad y pasión con el caballero de bastos, una persona arriesgada y que tú pudiste conocer en tu pasado, Sagitario. Chakra raíz, unida a la carta de intimidad y pasión, haces que mi mente se disperse y se expanda en este infinito de estrellas. Estoy conectado a ti por el tercer ojo y te envío mensajes que son intuitivos. Tú debes de recibirlos, Sagitario, porque eres muy espiritual. Y tengo sobre mí, aquí hay una serpiente, pero esta persona puede tener un tatuaje, Sagitario, una marca de nacimiento o algo especial que tú hayas visto de él. Quiero, con este fuego, con el caballero de bastos, que también representa el falo masculino y la intuición y este chakra raíz, que tú y yo nos unamos y estemos enraizados como una pareja. Me vuelves loco cada vez que sueño y que pienso en ti. Tiene unos recuerdos muy vivos sobre ti, Sagitario, esta persona. Haced meditaciones porque quiero que abráis el chakra raíz y también los demás chakras para que puedan vibrar. Salto infinito. Yo soy el loco. Tengo mucha audacia. Puedo venir desde muy lejos, amor mío. Tengo un caballo que va galopando como el caballero de bastos. Me tiro hasta el infinito para encontrarme contigo. Es hora de que deje atrás mis propias heridas, de que tú me ayudes a recapacitar y a encontrarme conmigo mismo. El loco, arcano mayor número 0, donde comienza todo, sin principio ni final, el número de Dios. Una persona valiente, capaz de renacer una y otra vez y de reconstruirse a sí mismo y que va a venir con toda la pasión para estar contigo. Cree en vuestra relación y en tirarse de cabeza como este loco contigo. Muy idealista. Durmiendo. Cada noche que yo me voy a dormir, abro los cielos para ti y me sumerjo en otros planetas, porque deseo encontrarte como aquella vez que estuvimos y una y cientos de veces en las estrellas como llamas gemelas. Duermo contigo, estás en mis sueños, seguramente tú también lo hagas, Sagitario. Estás soñando con esta persona de otros mundos, dimensiones como las llamas gemelas. Lo hago conscientemente porque quiero enviarte mensajes. Aquellos sueños que habéis tenido con esta persona que sean tan especiales son ciertos, serán premonitorios, Sagitario. Tu persona y tú estáis conectados con un vínculo infinito del 4 de bastos y las llamas gemelas. No paro de pensar en ti, estás siempre en mis pensamientos y te amo tanto que podría hacer cualquier cosa en este mundo. El carro, llamas gemelas, voy a por ti, voy a por ti. El carro, arcano mayor número 7, cáncer, llamas gemelas. Hace tiempo tú fuiste mi bailarina en el espacio, con todas las constelaciones de los signos zodiacales y cuerpos estelares. Estábamos unidos como un alma y decidimos los dos regresar a esta tierra juntos. Habéis tenido sueños, sincronicidades entre vosotros dos, una serie de presagios, Sagitario, algo se acercaba hasta ti y así te ve tu persona. Muy hermosa, tanto para lanzarse hasta el vacío con este loco. Mirad lo que hace este chico. Se tira al abismo, a este lago,
para buscar a su bella bailarina en el carro. Todos los planetas están aquí, como en la carta de Durmiendo, ella los tiene dentro de su interior. Es la madre del universo, el carro, una carta espiritual, donde tu persona te sueña muchísimo y con una sintonía no solo sensual, sino romántica de las llamas gemelas. Si estáis separados de esta persona por la distancia, es alguien que va a recorrer hasta países extranjeros. Y voy a poner Cáncer en la carta del carro, tu llama gemela, ¿cómo lo sientes, Sagitario? Si esta persona te ha hecho crecer, ahora tienes un trabajo más grande, has evolucionado como persona, te ha hecho cambiar creencias, retarte a ti misma, ¿has soñado con él? ¿Has visto muchos números? ¿Tus guías espirituales te apoyan? ¿Has visto el 1111 o el 22? Es tu llama gemela, Sagitario. Y voy a sacar mi baraja de mensajes y sabremos qué más nos quiere decir tu persona. Es alguien, Sagitario, que no te haría mal. Universo, diversión, ego. Y en la base de la baraja, equivocación, dudas. ¿Pudo haber una traición, Sagitario? Cuando digo que una llama gemela no os haría daño, no es una persona que os pueda hacer un daño físico, puede apartarse de vosotros, tener dudas, algún trauma anterior, no sois responsables. Lo que no hará esta persona es hacerte un daño conscientemente toda la vida. Dolor, siento haberte traicionado, te engañé con otra persona y no te lo merecías, perdóname. ¿Fue así? Una tercera persona, superficial, relaciones que acabaron. Dudas, todavía tengo posibilidades contigo, me muero por confesarte mi amor. Equivocación, cometí el error de dejarte ir. Si estás en una relación con otro me rompería en pedazos, pero no dejaré de esperarte en esta vida. Una persona muy romántica. Ego, sé que podría llamarte y tú me responderías, pero me cuesta dejar mi orgullo de lado. 5 de bastos, Leo, una persona que puede sentir que tú ya no lo quieres en tu vida, Sagitario. Diversión. Me gustaría pasar un día en la playa contigo, verte nadar acelera mi corazón. El chakra raíz y el chakra, como todos los demás de vuestro corazón, están unidos con esta persona. El loco, voy a poner Acuario con estas nuevas etapas que vienen juntos para los dos. Voy a sacar esta baraja y vamos a saber, Sagitario, ¿qué más quiere decirnos? Tus guías espirituales, ancestros, familiares que te quieran mucho, dándonos consejos. Sagitario. Y este consejo para Sagitario. Sagitario en el amor, Sagitario. Y esta carta es para vosotros, os vais a querer mucho y estar en el valle de vuestros sueños. Libros, estudiar, esta carta me encanta, amigos míos. Sois esta mujer. Como si las fresas hubieran inundado este cañón. Mira la luz que hay dentro de la oscuridad. Optimismo, esperanza e inspiración, Sagitario, que vas a tener con estas cartas, porque tengo la carta del carro, que es Cáncer, las llamas gemelas, 4 de bastos, as de pentáculos, hay proyectos, algo muy interesante que tú deseas hacer en tu vida, que es muy pasional y seguirás el rumbo de las estrellas a tu alrededor. Vas a sanar. Si has estado también en un periodo introspectivo dentro del agua, puedes irte a un spa, nadar o ir a la playa si estás en algún país donde estéis en una isla o cerca del agua o en vuestra propia casa. El agua es símbolo de renacimiento. Vas a obtener muchas recompensas porque hay una estrella que te está guiando. No hay oscuridad sin luz. Estudios para muchos. Aprende de tu pasado. Os encanta y nos encanta estudiar, leer muchísimo. Habéis estado en librerías, vidas pasadas. Yo puedo ascender por estas escaleras como las llamas gemelas, subir paso a paso y descubrir mis vidas pasadas contigo, como en la carta de Durmiendo. He leído contigo porque siempre me acompañas, amor mío, aunque esté trabajando.
Sentís mucha curiosidad por lo que sucede entre las almas, llamas gemelas, la relación que estáis sintiendo con esta persona. Habéis aprendido lecciones de vida, tenéis guía desde el exterior, desde las estrellas y muchos guías que os acompañan para que estéis juntos y tenéis más sabiduría, más incluso en este año 2023 porque siempre avanzamos. Ambos o habéis soñado, Sagitario, que os unen las vidas pasadas o habéis hecho algún tipo de regresión o leído libros sobre semillas estelares, llamas gemelas, mucha información. Otros estaréis estudiando, puede ser alguno de vosotros una carrera y otros en su propia casa cogiendo muchos libros. Mirad vuestras estanterías y qué recordáis de vuestras vidas pasadas y toda la sabiduría de estos años, no solamente el 2022. Va a venir más aprendizaje en el 2023. Creed en los sueños porque es una librería de los sueños, nos lleva a otra dimensión. Haced de vuestro sueño una historia real, porque los libros los escribimos nosotros. El último capítulo, escribe tu propia historia con esta chica que está aprendiendo con muchísimos libros. Aquí se cierra algo, hay una resolución y un cierre de ciclo, se abría uno con Acuario, el loco. Y hay perdón. Hay muchos nenófares y lotus, igual que en la carta del as de copas. Una chica está, parece que en camisón, que se va a dormir como tu persona, Sagitario. Mirad lo que sucede. Hay una puerta que va desde unas escaleras y se abren otros mundos. Ella está abriendo la puerta de su propio capítulo para terminar la historia como quiere. Está pisando mucha agua, que es el amor infinito y el renacimiento. Él está soñando contigo. Estáis al otro lado con esta persona. Los dos conectados como almas, llamas gemelas, personas que habéis tenido vidas pasadas juntos. Yo abro los cielos para ti y yo escribo nuestra historia juntos. Va a haber un comienzo muy hermoso porque vais a ser como una especie de Alicia en el País de las Maravillas entrando dentro de vuestro propio cuento de hadas. Y hay un libro especial porque tengo 2 cartas que me hablan de ello, que es muy, muy especial, que habéis leído recientemente o que para vosotros habla mucho de amor o es espiritual. Un libro que se destaca entre tantos o alguien que os ha ayudado a creer en los sueños, como puede ser la ley de Asunción. Hay algo metafísico y espiritual en estas cartas, amigos. Vosotros os estáis encaminando bien, con consejos de personas que puedan ser escritores o que crean en la ley de Asunción y en conseguir algo para vosotros. Mirad, vosotros escribís la historia. Sacaré el tarot y voy a preguntar, Sagitario, ¿qué le depara a Sagitario en el amor en el próximo año 2023? Sagitario, ¿qué le depara a Sagitario en el amor en este próximo año 2023, Sagitario, y voy a extender las cartas, Sagitario, y a sacar una para vosotros. Sagitario en el amor, Sagitario, y esta carta para vosotros va a ser Sagitario en el amor. Esta carta, amigos míos, un 7 de espadas. ¿Veis? Aquí hay dinero. Puede ser alguna persona, Sagitario, que quiera quedarse con lo que tú tienes. 7 de espadas, Acuario. Y sacaré otra carta más porque va encaminada más bien hacia los negocios. O alguien, Sagitario, que esté rivalizando contigo. Sagitario en el amor. Sagitario. Y esta carta de la justicia, Libra, comunicación, reconciliación, bodas con las cartas que tenía yo aquí. La justicia con el 4 de bastos, as de pentáculos durmiendo, pero ha habido personas, rivales a vuestro alrededor. 4 de espadas y tengo el 5 de espadas. Un as de bastos. Y el 10 de copas, amigos. Porque sí hay personas que os quieren mal con este 7 de espadas, o tu persona te traicionó, Sagitario. Hemos visto en la carta que
podría haber una tercera persona, alguien con quien se fue, pero yo enseguida he sentido esta energía como alguien que trataba de paralizar vuestros planes. Mucho más con este 4 de espadas, Júpiter en Libra. Habéis estado cansados o algunos habéis tenido alguna enfermedad que no sea muy grave, mentalmente muy agotados. Este 5 de espadas, Venus en Acuario, de nuevo, esta energía que se repite de una persona que no es la tuya, aunque sí te pudo traicionar en un pasado, pero yo hablo de una gran maldad, alguien que quiere cerrar los cielos para ti, que piensa en quitarte lo que tienes porque es un ojo que está enfocando mucho el dinero, es muy verde, hay dólares y que quiere ganar la partida en el amor y en otros asuntos que puedan ser profesionales. Sagitario, tienes que tener en cuenta esta presencia y protegerte a ti mismo. Quiero que hagáis algún tipo de ritual y tengo esta hermosa carta que vais a tener sanación. Puede ser en la próxima luna llena. Mirad la fecha y encenderéis una vela blanca, miraréis hacia la luna y decretaréis que estáis protegidos, dando gracias a vuestros guías espirituales. Muchos bloqueos encuentro, Sagitario, por personas que están alrededor. Ganar competitivos puede ser de tu trabajo hasta en el amor, en muchas áreas, Sagitario. Vas a vencer, tengo la carta de la justicia. Porque aquellos que siembran el mal, que nos agotan físicamente, psíquicamente, que intentan que nuestra vida amorosa esté en desbalance o robarnos hasta dinero, Sagitario, entonces estas personas también tienen su karma y el karma no es una venganza, amigos míos. Todos tenemos que aprender a que debemos de respetar a los demás, amigos. Vais a recuperaros con el 4 de espadas porque no solamente está Júpiter en Libra aquí, un gran planeta de expansión y crecimiento, como el número 8, sino que está Jesús curando a los enfermos. Va a estar contigo sobre los cielos, Sagitario. Y estas cartas de la justicia con comunicación, este maravilloso 10 de copas y un as de bastos. Yo tengo la sensación, Sagitario, tengo aquí a Aries, Leo y Sagitario, de que esta persona está viéndote de alguna manera alrededor, no solamente a través de los sueños, o está conduciendo, lo ha hecho a través de alguna calle en la que tú vivas, tu trabajo, está más cerca de ti de lo que piensas. Yo soy el fuego ardiendo, desato mis manos con toda la fogosidad. Me encantaría vivir contigo, tener hijos contigo, amor mío. Una persona que con su sensualidad arrasadora y este as de bastos y las cartas que tenemos alrededor pudiera sembrar contigo un bebé, Sagitario, si lo estás deseando, o nacimientos de otras empresas. Vas a tener que apartarte de esas energías que yo presentía y hacer este ritual, Sagitario. Y sobre todo, ahora en este año 2023, una persona que sí va a extender sus manos, que son muy rojas, porque intensas para amarte, para abrazarte, para consolarte. Necesito que tú también estés conmigo sobre esta poderosa hoguera de las de bastos. Aquí estáis vosotros y también tu persona. Se lanza como si estuviera desde un vehículo tu persona o desde muy lejos para saber de ti. As de bastos. La justicia. El 10 de copas. Autorrealización, comunicación, familia, niños, celebración. Yo soy la justicia, este puño viene en alto. Yo os he dicho que no hay venganza, que la justicia o el karma, como en esta carta, nos habla de aprender lecciones, como vosotros habéis visto en la carta de la sabiduría, esa chica que estaba estudiando en su librería de los sueños. Y el 10 de copas, esto es lo que yo quiero, amor, contigo. Tú haces que mi corazón se siembre de muchas estrellitas alrededor y de confetis, y que todos los arcoíris pasen a través de mi vehículo, mi coche, cada vez que estoy conduciendo, que voy hacia el trabajo, que regreso a mi casa o que tengo que viajar. Una persona que podría estar haciendo algún tipo de trabajo y tenga que ir hacia adelante a través del mar, viva en una isla o tenga que recorrer, andar mucho con su coche en carreteras. Perdóname por haberte hecho daño, por ser frío, por no decirte intensamente lo que sentía por ti en esta carta de la justicia, que es Libra, arcano mayor 11, y este 10 de copas. Marte en Piscis. Voy a hacer para ti una balanza que sopese nuestros sentimientos y todas las palabras que quedaron atrás en ese pasado que no pudimos decirnos cara a cara.
Pesaré mi corazón, el tuyo. La pluma de avestruz es simbólica porque necesito que mi corazón y el tuyo estén libres de errores y de culpa. Y formaremos otro muy grande con nuestros familiares, nuestros hijos si deseamos tenerlos. Es una persona amorosa que quiere tener más vínculos alrededor. Le gusta muchísimo la familia, Sagitario. Y estar en unión, paz y con mucha armonía en su vida. Este Marte es lanzado. Entre tú y yo podemos construir nuestro hogar y fructífero con más personas o negocios. Una sensación, Sagitario, que tengo de una persona que es fuerte, que se aisló tanto de ti, que no te confesó desde su interior lo que sentía, que posiblemente hubo otras personas, terceras personas que le habían herido, de parejas anteriores. Algo sucedió en su vida que le hizo perder de rumbo o de vista el amor verdadero y que no supo entender, un alma llama gemela, y que le ha costado mucho tiempo, como a todos. Va a regresar con reconciliación, Sagitario, un hermoso corazón que se abre para ti, con celebración igual que el 4 de bastos, mirad, parecen confetis o papelitos de colores, y con anillos en el dedo. Vuelve a repetirse esta inspiración con un puño, con toda la fuerza de mi alma y de este mundo, porque tengo que ser justo. Eso es lo que hace siempre Libra. Por eso toma tanto tiempo en tomar decisiones, quiere hacer lo correcto tu persona, con la familia y teniendo un hogar los dos juntos, Sagitario. Muy hermosa tu persona, aunque haya cometido errores, como todos lo hacemos, Sagitario. Voy a preguntar algo más, puede ser en lo económico, aunque yo veo que alguien os ha bloqueado, Sagitario, mucha energía negativa. Es alguien de vuestro entorno que os conoce y que ve vuestros méritos, autosuperación, que brilláis, tenéis carisma, mucha luz en vuestro interior. Alguien siempre os está tratando de aplastar, Sagitario. Rencores. Si decís que, o esta persona sabe que vuestra vida es muy feliz y estáis alegres y consiguiendo metas o estando en pareja, esta persona o personas os envidian, Sagitario. Sagitario, ¿qué le depara a Sagitario en lo económico, laboral en este próximo 2023? Voy a poner Piscis en este 10 de copas, la carta de la justicia, Libra. Puede que tengáis alguno de estos signos, hay muchos, o tu persona lo sea, Sagitario. Sagitario, ¿qué le depara a Sagitario en lo económico en este próximo 2023? Sagitario. Sagitario, la carta del colgado está aquí. Habéis tenido que renunciar o hacer grandes sacrificios a lo largo del 2022 o antes, Sagitario. Llega un periodo muy creativo para vosotros, viajes y grandes rendimientos, profesiones creativas, espirituales con el 3 de bastos y el 7 de copas, que es Escorpio. Tengo Aries aquí, 10 de pentáculos, estoy hablando de Virgo y la carta del colgado. Personas que también os hayan puesto del revés, en alguna situación muy incómoda, en vuestro trabajo o alrededor. Vosotros habéis tenido que retiraros. Si comprobáis estas energías, por favor, Sagitario, vais a alejaros. Haced vuestro camino del colgado porque sí que es necesario. Pero sí que siento que hay alguien. Es muy incisivo con estas cartas. Quiero ganar, quiero dejarte ahí, paralizado, Sagitario, que no trabajes, que no tengas amor. Es esta energía, Sagitario. Decidme en comentarios quién puede ser. A pesar de ello, tenéis las cartas con Jesús y esta carta del colgado, donde encontraréis, aunque os pongáis boca abajo, vuestra iluminación más espiritual con una estrella de Salomón. Amigos, vais a tener mucho equilibrio e ideas creativas con estas cartas, el 7 de copas. ¿Os gusta la metafísica, los libros, estudiar mucho, desempeñar? Algunos tendréis más de un oficio, sabéis hacer más de un trabajo. Miráis hacia el horizonte, ¿qué podría tener yo? Muchas copas, muchos deseos, Sagitario, una casa, rendimientos profesionales y podemos tenerlo todo. Enfocaos en una, como hace este hombre colgado, Piscis. Después podéis ir a por los demás retos. Pero si sois creativos o es un trabajo espiritual como esta carta del colgado, entonces sí que miraréis todas las copas, porque las copas representan la fecundidad.
de amor, muchos sentimientos, poder escribir. Sois personas que os preocupáis mucho por los demás y no solamente eso, sino que deseáis contribuir en parte a lo que sois, a vuestra grandeza en el mundo. Grandes recompensas si vuestro trabajo es muy creativo, Sagitario, y si no lo es, o no es creativo espiritual, os enfocaréis solo en una cosa para obtener estos triunfos del 10 de pentáculos, muchas monedas y dinero. Porque si estáis bendecidos con este 3 de bastos que tanto amo. Barcos están llegando, vuestras empresas, negocios, si esperabais que os diesen todo el reconocimiento en los logros o en el desempeño que tengáis haciendo vuestro trabajo. O en las pasiones, en el amor. Tú que eres Sagitario, me visto de rojo, me pongo un sombrero. Estos 3 vasos como el 4 están ya muy arraigados en tierra. A mí no me importa quién puede venir por detrás. Como esta carta, amigos míos. No me importa. No me importa quién me envidie, quién quiera tener mi vida, quién quiera ser como yo, la luz que os quiere robar esta persona o varias personas, porque yo tengo más intuición y los guías espirituales y la bondad a mi alrededor, y voy a triunfar. Y cada vez que se acerque un enemigo, hasta descalza voy porque no tengo miedo a encontrarlo. Sagitario, triunfos para ti, las bendiciones llegan con el 3 de bastos, proyectos muy nuevos, puede ser que algunos hasta os vayáis de viaje, viváis en el extranjero, queráis conseguir una residencia, algo para estar lejos, o esperáis que vuestra persona con este barco llegue. Tened serenidad y paciencia con el 3 de bastos. 10 de pentáculos. En esta carta tiene una connotación muy positiva porque hay muchas monedas, amigos Virgo, la tierra está presente. Hay una finca muy grande con naturaleza alrededor, la verdad de las montañas, mujeres, hay un abuelito, una mascota, puede que tengáis perros o gatitos, y 2 hermanas que en cuanto las vi parecía que eran las vidas pasadas que hemos tenido, Sagitario, en vuestra lectura. Confiad en vuestra mamá, hermanas, personas que sean con energía o que sean maternales o con una energía muy femenina, o en vuestros abuelos. Vais a tener riqueza. Empezaréis un nuevo ciclo con el número 10 y todas las monedas, no es cualquier carta, es el 10 de pentáculos. Eso sí, Sagitario, mantén balance con tu vida, sed pacientes con la carta del 3 de bastos porque todo está llegando. Y no quiero que nunca, a pesar de tener mucho dinero, riqueza, un nuevo hogar que aparece aquí, alrededor, hay muchos frutos, personas que están viviendo muy bien y se repiten los trajes rojos porque tenéis mucha fuerza y voluntad. No os despistéis porque debemos de tener dinero, amor, verdad y todos nuestros sentimientos en equilibrio. No solamente dinero y perder de rumbo el resto de la vida o tener solamente amor. Mirad hacia vuestras copas, sed, que ya lo sois, más creativos e inspiradores para otras personas. Hay muchos que os adoran, Sagitario, y que os quieren el bien. No todas las personas son como las que hemos visto alrededor. Estas sí os quieren y tened balance con todo en vuestra vida. Grandes éxitos para vosotros, Sagitario. Sobre todo, estoy sintiendo reconocimiento. Una corona de laureles, hay un castillo, una casa tan grande como podría ser esta. Los dragones, que son espíritus, también os acompañarán. Las serpientes son la sabiduría, amigos míos, que la tenéis gracias a todos los libros o lo que habéis aprendido en vuestra vida. Mirad de cerca a las personas que no puedan ser o tener buena voluntad. Y viajes, muchos viajes, algunos queréis pasar al otro lado de las montañas y tener un nuevo hogar. Pues bien, Sagitario, decidme en comentarios ¿cuál es vuestra historia? ¿En qué os sentís identificados? Y yo responderé. Gracias a todos por estar aquí, por vuestros comentarios. Poned un like, activa la campanita. Dejadme todos los comentarios posibles de llamas gemelas, lo que estáis soñando con esta persona, los números que veis, ese número 8, qué hay a vuestro alrededor, porque estáis resplandeciendo tanto, Sagitario, este 10 de copas con un corazón hermoso, arcoíris, azules rasos, que hablan de conocimiento, sabiduría, alegría, mucha fortaleza en vosotros y vais a tener este triunfo este próximo año que viene. Seguid trabajando en lo que más améis, pasiones, Sagitario, porque podéis llegar hasta el final de ese ciclo y comenzar otros. No solo tenemos un trabajo, hay quienes podéis tener 2, 3 o 4 oficios, Sagitario, o seguir estudiando mucho más. Viajar, conocer otros países, otras culturas, como hacen este 10 de pentáculos. Muchas personas diferentes he visto en la lectura.
Decidme si esta persona también está en otro país o tiene otra cultura o religión, porque mirad, Sagitario, lo que yo veo. Por eso necesito que veáis las lecturas más de una vez. Estas chicas parecen indias y esta de aquí parece caucásica. Hay personas que son africanas, otras que podrían ser norteamericanas, latinoamericanas. Hay de todo. Hay contrastes, amigos, pero todos somos iguales, no diferentes. Sagitario le encanta. Abrazamos el mundo. Pues bien, dejadme todo esto en comentarios, poned un like y hagamos que este mensaje llegue a más personas. Gracias a todos por estar aquí. Os envío muchos besos, abrazos, mi corazón. Quiero que seáis felices durante estas navidades, que empecéis bien el año 2023 con vuestra familia y todos los que queráis a vuestro alrededor. Gracias por todo y nos veremos en la siguiente lectura. Gracias, Sagitario.